Lo decíamos, el Gobierno Nacional anunció ayer el restablecimiento de los servicios aéreos, tanto para vuelos de cabotaje como internacionales, como así también los servicios de transporte de pasajeros de larga distancia. En contacto con de 12 a 14, desde la Ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Meoni, buen mediodía, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, no, Sergio, al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Esto qué significa que ya desde el fin de semana pueden operar vuelos en la República Argentina? ¿Qué pasa con lo de larga distancia para lo que es transporte de pasajeros a través de colectivos o micros? Sí, Sergio, en realidad vuelos de cabotaje están habilitados a partir del día de hoy, que fue publicada ya la resolución que habilita a restablecer los vuelos de cabotaje en todo el país. El día de mañana seguramente va a estar publicada la resolución que habilita los transportes de micros y trenes de larga distancia. Eso significa que afortunadamente empezamos a poder reconectar nuestro país de manera integral. Naturalmente que en función de las situaciones de pandemia y de evolución de la pandemia de cada una de las provincias y localidades, incluso no solamente provincias de nuestro país, eso se irá dando de manera progresiva. Las frecuencias habituales empezarán el día lunes con Aerolíneas Argentinas y el resto de las compañías porque requieren de un tiempo de, naturalmente, programación. En el caso de los micros de larga distancia nos va a llevar algunos días más porque además tiene complicaciones mayores que el cabotaje. El vuelo de cabotaje es el punto de partida de un aeropuerto y el de llegada a otro aeropuerto. En el caso de los micros de larga distancia tiene paradas intermedias, hay que establecer rutas, tiene que transitar en algunos casos por provincias que no habilitan la utilización del transporte, porque ustedes saben que las resoluciones que han sido adoptadas le dan la facultad y la potestad a cada uno de los gobernadores de poder recepcionar esa opción de tener vuelos o no y de tener micros de larga distancia o no. Entonces eso nos demandará unos días, pero lo principal, lo más importante es que finalmente podemos establecer un cronograma regular y a partir de ahí será creciente la cantidad de frecuencias, sino ya frecuencias en muchos casos de manera especial, como eran las que se daban en el caso de los vuelos, y en el caso de micro de larga distancia directamente inexistente, y eso era tal vez una de las mayores preocupaciones que teníamos y que tenía el presidente, porque naturalmente que pretendíamos cuidar el interior de la pandemia. Hoy estamos en una situación diferente de lo que sucede en el interior, de lo que sucede en la zona metropolitana, pero tenemos una situación de contagio en todo el país y sin necesidad de que haya mucha gente hoy que son los trabajadores esenciales, otras personas que están contempladas dentro de los esenciales, aunque no sean trabajadores, que por razones de fuerza mayor se tienen que movilizar o por cuestiones de salud, que van a tener la posibilidad de tener esa conectividad que antes estaba restringida solamente a aquellos que tenían un alto poder adquisitivo y podían viajar en un vuelo privado, o aquel que tenía un vehículo y lo podía hacer en auto, pero con las complicaciones que tiene a veces en las largas distancias también el uso de un automóvil, ¿no? Ministro, esto depende de ahora, le pregunto desde Rosario, ¿no?, de la provincia de Santa Fe, ¿no?, para que habilite la posibilidad de que los servicios de larga distancia lleguen o salgan desde Rosario o atraviesen la provincia de Santa Fe, como así también la de los vuelos. Es así, efectivamente, y también los protocolos a aplicar en la llegada de cada una de las jurisdicciones provinciales. Sí. Es decir, hay provincias que requieren hisopados, otras requieren cuarentena, otras solicitan PCR, algunas no requieren ninguna de estas cuestiones en función de su situación epidemiológica. Entonces, la verdad que va a variar. Nosotros hemos el día martes circulado en todo el país una notificación a todos los gobernadores para que empiecen a analizar la situación y empecemos a tener la devolución. Tenemos varias provincias que ya nos han hecho una devolución formal de esta situación, otras de manera informal en la charla con los gobernadores, pero vamos avanzando de una manera bastante importante con la conectividad con muchas de las provincias. De Santa Fe no tiene nada, ¿no? De Santa Fe aún no, entiendo que la situación de Santa Fe es una de las provincias complicadas y obviamente que también tiene muchas particularidades porque obviamente tiene una gran cantidad de población, tiene muchas localidades en su interior y tiene dos situaciones muy complejas, tanto obviamente en la ciudad de Rosario, donde están ustedes, como en la ciudad de Santa Fe, particularmente a Rosario, y obviamente que se atenderá a todas esas circunstancias. De todas maneras entiendo que por el volumen de personas que hay, seguramente tendremos conectividad, sobre todo terrestre, con Santa Fe, ¿no? Ministro, yo entiendo la necesidad de traslado fundamentalmente de buena parte de la República Argentina, pero la situación ahora es complicada en materia del virus en el interior del país.
¿esta decisión no tiene mucho de centralismo porteño? Es decir, porque en AMBA ahora las cosas están un poquito mejor, no tanto en el interior se ha tomado esta decisión. No, al revés. La verdad es que se había restringido básicamente para que del AMBA no se contagiara hacia el interior del país. Ahora que la situación del AMBA está en una situación mejor desde el punto de vista de la circulación del virus, estamos pensando que la gente del interior pueda venir al AMBA a lo que hace habitualmente, digamos, ¿no? Ustedes saben que buena parte de la actividad económica lamentablemente todavía está concentrada en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo que la situación de atención sanitaria, algo que se da también en Rosario o en las grandes ciudades. Digo, mucha gente, yo soy del norte de la provincia de Buenos Aires, de Junín, y mucha gente de Junín recurre a atención médica, a veces a la ciudad de Rosario, y hoy ese micro que une Rosario con Junín está suspendido. Entonces entendemos que hay situaciones que no están contempladas en eso, que lo que había hasta aquí era la idea de protección de que no se expandiera el virus del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente se ha expandido igual porque la gente que venía en auto o los que venían en camiones o los que venían de distinta manera, en realidad se movilizan. Es decir, para que no haya movilización del virus, lo que tiene que haber es una cuarentena estricta y cerrada y parálisis absoluta. Eso obviamente que se hizo durante un buen tiempo tratando de mejorar el sistema sanitario, de tener las provisiones suficientes en materia de barbijos, de insumos médicos, y eso se logró. Y efectivamente podemos estar dando una atención diferente a partir de esa situación. Digo, hay un alto nivel de contagios, es cierto, en todo el país, pero también la forma de respuesta que tenemos hoy es diferente a la que podríamos haber dado al inicio de la pandemia si no hubiésemos tomado esta medida. Por lo tanto, creo que hay una mirada en ese sentido integral del país, y también por esa razón, por la mirada integral del país, es que le facultamos a los gobernadores, en función de su situación epidemiológica y de lo que ellos creen que es más conveniente, poder tener conectividad o no tener conectividad. Meoni, aprovecho que estamos conversando para consultarle. Nación todavía no envió el pago del subsidio para el transporte local y los choferes de Rosario, por ejemplo, todavía no han terminado de cobrar parte del sueldo. ¿Se sabe cuándo estará depositado ese fondo? Sí, nosotros tenemos listo todo para depositarlo de manera inmediata. Hay una situación muchas veces que se da con el interior, digo, y no quiero cargar las responsabilidades sobre las autoridades locales, mucho menos en el caso del intendente de Rosario, de Pablo Hapkin, con quien tengo una muy buena relación personal desde hace mucho tiempo, o con el gobernador de Santa Fe, con quien también tengo una muy buena relación personal desde hace mucho tiempo. Pero la verdad es que también es necesario que haya rendiciones de cuenta por parte de las empresas. Las empresas no siempre rinden en tiempo y forma los subsidios que le fueron liberados. Nosotros ya hemos liberado 3 cuotas a Rosario de esta etapa, del orden de los 112, 114 millones de pesos, y eso falta solamente una cuota más, que la estamos liberando seguramente en el transcurso de la semana, los primeros días de la semana que viene, pero que está dependiendo más de cuestiones burocráticas y administrativas que de la disponibilidad de fondos. Los fondos están disponibles, van a ser girados, no hay inconveniente. El inconveniente que tuvimos en este tiempo ya ha sido subsanado porque fue votado en la Cámara de Diputados de la Nación la ampliación del presupuesto, y por lo tanto tenemos recursos para cubrir todo el año, e incluso tenemos incorporado en el presupuesto del año próximo los recursos para que se pueda sostener esa situación de acompañamiento al interior del país. Quiero decir además que en el caso de Rosario particularmente, durante el año 2019 la comuna percibía alrededor de 42 millones de pesos como máximo por mes de subsidios, y está recibiendo 3 veces más. Es decir, el gobierno nacional hemos tenido una mirada muy importante, y si hubiésemos hecho lo que se hizo en el 2019, es decir, hubiésemos mantenido la misma cantidad de recursos establecidos en el presupuesto nacional, hoy ya hubiesen percibido en los primeros 4 meses la totalidad de lo que recibieron durante todo el 2019. Claro. Por lo tanto, ahora, ministro, pero sigue habiendo mucha simetría. Entiendo la situación crítica que... No, pero entiendo la situación. Por supuesto que hay una simetría, pero el gobernador de la provincia de Santa Fe firmó con el presidente Macri un pacto fiscal en el cual absorbió la responsabilidad de hacerse cargo de esas compensaciones. Entonces nosotros estamos desarmando lo que firmó el gobernador Blisic con el presidente Macri, en el cual le cedió a la ciudad de Buenos Aires, obviamente, el pago de compensaciones, o al área nacional, al área metropolitana, en detrimento del interior. Es una responsabilidad de los gobernadores también. Entonces nosotros estamos desarmando esa lógica que es, por supuesto, injusta, pero que no la podemos hacer de un día para otro. Y Mario, pero cambió el gobierno nacional y cambió el gobierno de la provincia. Son del mismo signo político y sigue habiendo asimetrías. No, pero no importa, porque acá no tiene que ver con los signos políticos, porque reitero, el intendente de Rosario no tiene nuestro signo político, y yo le tengo un enorme respeto político, personal, y quiero que le vaya bien, como quiero que le vaya bien
a todos los intendentes de la Argentina, porque si le va bien a todos los intendentes de la Argentina, le va bien a cada uno de los habitantes del país. Y nosotros lo único que nos importa es que le vaya bien a cada uno de los habitantes del país. Lo que quiero decir es que tenemos que desarmar un esquema que estaba armado y que nos llegó así y que no podemos desarmarlo de un día para otro. Y que de hecho lo estamos desarmando, reitero, en el presupuesto de este año se ha ampliado ese fondo, se ha triplicado respecto de lo que habíamos recibido en diciembre del 2019 y lo que fue el 2019 eran solamente 6.500 millones, estamos llevándolo a 18.000 millones para este año, el año que viene va a estar por encima de los 24.000 millones ese mismo fondo para el interior, es decir, hay un crecimiento importante de los recursos hacia el interior. Por supuesto que es necesario que haya más recursos en el interior y menos en la Ciudad de Buenos Aires, también es cierto, y estamos trabajando en desarmar eso. Ahora, es una situación que, además, la pandemia nos ha impedido poder desarmarla de inmediato, porque ¿eso qué significa? Aumentar tarifas, y aumentar tarifas no es tan sencillo en el marco de la situación pandémica que tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo es reelaborando todo el sistema y obviamente que pensamos en el transcurso de 4 años de gestión. Nuestra gestión no tiene un año, no tiene 6 meses, tiene 4 años de gestión. En 4 años de gestión llevar a una situación de mayor equidad entre la Ciudad de Buenos Aires, la zona metropolitana y el interior del país, cosa que el presidente nos pide permanentemente esa mirada federal. Bueno, me va a matar el productor del programa y los asistentes suyos. Ministro, usted dijo que hay empresas que no presentan la rendición de cuentas. Aquí en Rosario hay 3, 2 empresas privadas y una estatal. ¿Tampoco el estatal presenta rendición de cuentas? No, las empresas van presentando rendición de cuentas. Lo que yo digo es hay una secuencia entre que se paga y se rinde que no siempre se alcanza a liquidar rápidamente. No es automática esa liquidación, requiere de una revisión y cuando se liquida se presenta. La verdad no sé particularmente cuál es la situación de las empresas de Rosario en este momento. Imagínese usted que tenemos empresas en todo el interior del país. Lo que sí puedo asegurar es que tenemos los recursos y estamos poniendo todo para que rápidamente reciban la percepción que tiene que tener cada ciudad, cada empresa, porque entendemos además que estamos frente a una situación muy atípica donde ha caído enormemente la recaudación por la circulación de personas en el transporte público y hay que sostener además ese funcionamiento de las empresas. Y entendemos además claramente que los ciudadanos de Rosario en este caso hacen un enorme esfuerzo porque tiene una tarifa más alta que en el área metropolitana. Todo eso lo entendemos y lo comprendemos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya, por favor, comprensión de que no podemos desarmar de un día para otro un esquema que heredamos y que tras esa herencia no nos dio tiempo de desarmar porque inmediatamente nos agarró una pandemia y golpeó muy fuertemente, particularmente en el transporte, ¿no? Gracias por este contacto, ministro. Un saludo desde Rosario. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen mediodía.